Magíster en Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú se complace en presentar la conferencia técnica Comunicaciones en Minería a través de la red privada LTE. Esta exposición estará a cargo del ingeniero Daniel Murúa Cifuentes. El ingeniero Daniel Murúa Cifuentes cuenta con una amplia experiencia como profesional de las tecnologías de telecomunicaciones y redes, con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas industriales, tales como servicios públicos, petróleo, gas, minería y transporte, apoyando el desarrollo de aplicaciones de comunicaciones de misión crítica para infraestructura de medición avanzada, AMI, automatización de distribución, DA, automatización de subestaciones y otras aplicaciones de red inteligente. Actualmente se desempeña en comunicación industrial para General Electric, empresa estadounidense líder en tecnología y en una de sus divisiones clave que son las comunicaciones. Esta conferencia llega gracias a la empresa Procetradi. Daniel Murúa Cifuentes, buenos días, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, al final de la conferencia, para hacerle recordar a nuestros colegas que en breve se les estará enviando la encuesta para que puedan solicitar su certificado y también un link para que se pueda inscribir para la constancia. Son ingenieros habilitados del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Y al final se les leerá sus consultas, ¿no? Muy bien, ingeniero. Podemos empezar con la conferencia. Muchas gracias por su participación. Adelante. Sí, muchas gracias a ustedes como Colegio de Ingenieros de Perú por la invitación. Así que, bueno, muchas gracias y esperamos compartir esta jornada técnica donde la cual estaremos orientando a la evolución de las comunicaciones industriales, ¿sí?, inalámbricas, y las necesidades particulares del sector industrial como la minería, y principalmente empujando todo esto por la incorporación de nuevas tecnologías que han ido apareciendo como la industria 4.0 o el Internet de las cosas, que han hecho, digamos, evolucionar todos los temas de comunicaciones, sobre todo para las grandes empresas, las empresas de utilidad pública, ¿no? Así que, bueno, demos comienzo. Muy agradecido por la invitación nuevamente. Al final de la charla podemos hacer la respuesta de sus diferentes consultas. Así que bueno, tenemos una pequeña agenda donde hablaremos un poquito digamos, de los sectores de comunicaciones industriales, las tecnologías o sistemas de comunicaciones inalámbricas, algunas de sus consideraciones a nivel para aplicación, qué es lo que puede ser las redes LTE privadas, aplicaciones de minería en comunicaciones inalámbricas. Traigo acá un caso de uso a nivel de sistemas de anticolisión, ¿sí?, con una selección del sistema o un ejemplo de LTE privado, y vamos a tratar de que nos dé el tiempo de hacer una pequeña demostración con un producto que sería un router celular que puede aplicar para las soluciones de comunicaciones de LTE. Así que principalmente podemos pensar que el sector industrial y las tecnologías de comunicación han sido o han estado desarrollando bajo diferentes premisas y necesidades, principalmente de diferentes sectores, ¿no? Entonces, entre estos sectores, digamos, industriales, está todo el área eléctrica, el área de generación, el área de transmisión, distribución, oil and gas, que es la parte de petróleo, la minería, los metales, las industrias y las empresas de agua, ¿no? Entonces, todas estas empresas del sector industrial o empresas
de utilidad pública, que también pueden ser llamados, pues han generado sus necesidades de poder principalmente conocer el estado de sus diferentes procesos, ¿ya? Y de esta forma, pues proceder a implementar mecanismos para efectuar monitoreo y control de sus procesos. Así que allí pudiésemos ubicar o identificar algunas de sus diferentes aplicaciones, que digamos que sería como partir de conocer el abanico de necesidades con un mejor detalle para poder, digamos, atacar estas diferentes necesidades, ¿no? Así que si vemos la parte eléctrica, por ejemplo, que puede estar agrupada en requerimientos de transmisión y distribución, ¿sí? Podemos enfocar que existe una aplicación muy común y muy necesaria, que es la automatización y el control de automatización de los reconectores de las redes de media tensión. Así que existe esta necesidad de poder comunicar todos los reconectadores de la red de media tensión para efectos de aislamiento y de fallas, digamos, de no canalizar o extender las fallas de los cortes eléctricos, ¿ya? Y también podemos ver otras aplicaciones como comunicación a los parques de energías renovables, ¿sí? Troncales de comunicaciones para los colectores de medición de energía, soluciones de medición de energía igualmente, monitoreo de transformadores de gas, otros dispositivos a nivel de la distribución que van a estar en las líneas de distribución, en las líneas de transmisión, o monitoreos de medidores de gas también, ¿no? Son aplicaciones bien frecuentes en el área eléctrica. Así como también en el área de minería, bueno, poder hacer todo el monitoreo de la infraestructura, ¿sí? Operativa, de diferentes puntos críticos, procesamiento en el sistema, comunicaciones de operación y mantenimiento de redes eléctricas, supervisar los vehículos de carga en sitios de extracción, ¿ya? Datos, puntos finales, redes troncales, anillos, ¿sí? Comunicaciones desde las puertas de acceso, instalaciones de control y todos los sistemas de móviles que existen en la minería, ¿sí? Por ejemplo, los grandes camiones con los transportes de carga de los minerales, las fábricas, la producción, algunos puede ser también la parte de transporte. Entonces son aplicaciones que requieren necesidades, como también ver los diferentes sensores sísmicos que pueden haber y requieren la telemedida, ¿no? Así que otras aplicaciones también en la parte de transportation o de trenes, existe todo lo que es la señalización, el control remoto de las locomotoras, ¿ya? Igual en el área de aguas y aguas servidas, el monitoreo de las estaciones de bombeo, estaciones de levantamiento de agua, diferentes puntos a monitorear, ¿sí? Y en el área de oil and gas también es muy necesario todo el sistema de control y supervisión de los pozos petroleros y equipos de perforación principalmente y diferentes gasoductos, entre otros, ¿no? Así que hay una serie de aplicaciones que vamos a poder, digamos, agruparlas y tenerlas presentes para poder atacar las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Así que dentro de las necesidades de nuestros clientes industriales principalmente, ya estamos detallando que va a ser el monitoreo y control de diferentes activos de misión crítica que van a estar ubicados en sitios bastante distantes, bastante remotos, en muchas oportunidades no de fácil acceso y que no van a tener comunicaciones a sus redes locales principalmente, ¿no? Y otro detalle que estas áreas van a estar, van a ser áreas, digamos, operacionales, áreas donde el ambiente es bastante extremo, el ambiente operacional, no hay ambiente controlado generalmente, entonces las condiciones físicas van a ser exigentes para los equipos de comunicación y también sus condiciones eléctricas van a ser bastante requeridas, ¿no? Porque pueden estar muy cercanas de equipos con alta vibración, con alta temperatura y posiblemente interferencia electromagnética, ¿no? Así que las principales necesidades van a ser esta comunicación y de ahí que principalmente estas redes que se van a requerir implementar
van a requerir comunicaciones vía Ethernet o comunicaciones seriales para conocer, digamos, el estado de los diferentes procesos, ¿no? Así que los clientes principalmente lo que están buscando es confiabilidad de grado industrial, productos con tiempos de vida extensa, soluciones flexibles, soluciones que manejen alta eficiencia espectral, baja latencia en las comunicaciones, que permita, digamos, hacer integración de aplicaciones sobre una misma plataforma de comunicaciones, soluciones seguras, que sean tanto seguras a nivel del dispositivo como para el manejo de los datos, ¿no? Que van a ir sobre la red de comunicación. Entonces, estos son consideraciones que los clientes van a estar buscando en el área, al menos de la minería y otros sectores industriales. ¿Sí? Bueno, si vemos algo de los sistemas de comunicaciones y hacer, digamos, luego de tener estas consideraciones y ver a grosso modo la necesidad, tenemos aquí un ejemplo simplificado de lo que es tradicionalmente las aplicaciones o cómo se implementa la aplicación, que es generalmente de tipo consulta o poleo desde un servidor SCADA a un dispositivo de automatización, que puede ser un RTU, un PLC, un sensor u otro IED principalmente, ¿no? Entonces el SCADA estaría, digamos, haciendo esta consulta, este poleo, y se estaría extendiendo a través de la red de comunicación. También existen otros mecanismos de reporte por excepción que se producen cuando el dispositivo terminal envía al servidor algún cambio de estado ocurrido o eventualmente envía la información hacia el servidor, ¿no? Entonces son, digamos, generalmente dos mecanismos de poleo, que es bajo poleo, pregunta, consulta, y bajo mecanismos de excepción generalmente, ¿no? Así que de allí que, aparte de eso, pues el mecanismo de comunicación va a ir bajo un protocolo de comunicación, ¿sí? Que va a estar utilizándose en el proceso automatizado. Y, por ejemplo, podemos considerar el DNP3 TCP o serial para un proceso del sector eléctrico, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones de reconectadores del control y el monitoreo se hacen muy comúnmente con el protocolo DNP3. ¿Sí? También existen otros protocolos como el Modbus TCP o Modbus RTU, que sería sobre aplicaciones seriales, y muy comúnmente usado en otras áreas como el área petrolera, agua y otros sectores industriales para sus mecanismos de automatización. Ya ahí, pues, va a depender, digamos, del proceso como tal, ¿no? Así que la red de comunicación simplemente es una vía para extender el canal de comunicación de forma transparente principalmente, ¿no? Aunque no solamente hacen esto, hoy en día estas redes de nueva generación tendrán la capacidad de manipular los datos que se trafican o circulan entre sus dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aplicar filtros o calidad de servicio al dato principalmente. Si nos ponemos desde el punto de vista a nivel de topología o diferentes posibilidades en estas redes, tenemos arquitecturas o topologías que llamamos punto multipunto, ¿sí? Que es donde tenemos tenemos un dispositivo que va a ser el radio maestro o el access point o una estación base, llamémoslo así, que va a generar su señal y va a comunicar a diferentes equipos terminales, ¿ya? En un mecanismo multipunto, ¿sí? Es posible tener topologías o mecanismos de redundancia, ¿ya? A nivel desde el remoto en el área de subida de la comunicación. Entonces ya vemos que el equipo se vuelve un poco más inteligente y puede ofrecer más de un camino de comunicación hacia los centros de control, ¿no? Entonces van a ser más versátiles, va a ser más flexibles y van a poder tener más de un camino de comunicación. Igualmente, en diferentes escenarios donde existen obstáculos en el camino para la propagación acorde de una señal de RF, va a ser las topologías que podamos extenderla, ¿no? A través de diferentes saltos que podemos llamar store and forward, ¿no? Así que estos equipos estarían, digamos, utilizándose para repetir la señal,
como tal, ¿no? Y ese ejemplo lo podemos ver, no una arquitectura, digamos, podemos verlo ahora como en una arquitectura lineal, ¿sí? Una cadena donde vamos a poder tener múltiples saltos, donde el mismo dispositivo va a poder ofrecer la capacidad de múltiples saltos y de esa forma ir extendiendo la cobertura de RF, ¿no? Porque acá estamos, digamos, ubicados o estamos pensando que el cliente no va a tener una infraestructura de telecomunicaciones, no va a tener repetidores, no va a tener torres de gran envergadura que pueda, digamos, cubrir áreas geográficas extensas, ¿no? Porque la idea es que un sistema de telemedida inalámbrico pues cubra áreas extensas. En esos casos que no existan esas infraestructuras, esas condiciones, pues recurrimos a las tecnologías de los equipos de comunicación para poder simular y poder, digamos, sacarle el mejor provecho, hacer este tipo de arquitecturas o hasta hacer arquitecturas que sean autorrecuperadas o tipo mesh, que los equipos terminales puedan, digamos, conocer o ubicar, digamos, el mejor camino o el camino disponible para llegar al gateway o al punto de acceso que va a estar a la red, ¿no? Que sería este punto de acá, que sería el backhaul o la red de comunicación del cliente como tal. Así que ya de ahí es cuestión de que empecemos a mirar las necesidades. En este caso, si tenemos acá un poliducto, un gasoducto, ¿sí? Un acueducto, ¿sí? Podamos ver qué elementos de infraestructura los clientes tienen, qué elementos geográficos o topográficos podemos utilizar para propagar de mejor manera nuestras señales de comunicación, o sea, nuestras señales electromagnéticas, que sean recibidas acorde a los niveles requeridos para establecer las comunicaciones. Así que si esas condiciones no están, como acabo de indicar, tenemos que recurrir a las tecnologías de los dispositivos para, digamos, disponerlas de la mejor forma para cubrir todo el largo de un poliducto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podemos combinar hoy en día mecanismos de redes privadas, ¿sí? Donde esta sección de esta área, podemos decir que es una red privada que yo estoy desplegando y estoy llegando a un punto o a un borde con un dispositivo que va a poder dar un salto a través de una red pública, celular, por ejemplo, o una red LTE que vamos a ver que puede ser privada también, y de esa forma subir los datos a otra plataforma de comunicación y llegar esos datos hasta un centro de control. Entonces, de esa forma podemos generar redes de comunicación aisladas, pero comunicadas a través de una salida celular, por ejemplo, ¿sí? Así que ese es un ejemplo particular e igualmente lo podemos utilizar para, por ejemplo, taladros de perforación, taladros exploratorios, taladros de producción o taladros de mantenimiento que existen en las diferentes áreas, no solamente en el área petrolera, sino en el área de minería también. Entonces, allí muchas veces se utilizan puntos móviles para ser contemplados como la infraestructura de repetición. Existen, por ejemplo, subestaciones móviles que las empresas mineras poseen para poder energizar sus diferentes activos, sus diferentes operaciones, elementos de operación, para comunicarlos, ¿no? Entonces, esos se utilizan para colocar allí puntos de repetición y llegar al punto de entrada de la red como tal. En el área eléctrica, no es más allá, no es diferente cómo es el despliegue, sino la aplicación terminal, los puntos terminales, vamos a tener reconectadores, paneles o sistemas de protección de energías renovables, protecciones de las líneas, ¿sí? Sistemas de colección de medidores de energía que pudiesen estar requiriendo una comunicación multipunto o un backhaul de comunicación, ¿sí? Donde muchas veces se utilizan las subestaciones eléctricas, que son puntos fijos, donde muchas veces la empresa eléctrica ya tiene una infraestructura de telecomunicaciones, una torre con alguna altura, y de allí le va a entrar a su red
o hacer diferentes soluciones para poder ingresar los datos a sus centros de control y de esta manera poder ser monitoreados o controlados por los sistemas SCADA como tal, ¿no? Igualmente, otro ejemplo en el área de automatización en la distribución, en la parte de medición, es que podemos tener estos concentradores en vez de una red privada, subir la comunicación a través de una red ya sea pública o a través de un LTE privado que hoy en día muchas empresas eléctricas van a estar utilizando, ¿no? O estar desplegando, ¿no? Entonces ya vamos a ver el ejemplo, vamos a ver un poco más allá lo que sería las comunicaciones a nivel de LTE, ¿no? Entonces, los equipos terminales ya están siendo más inteligentes y van a poder tener capacidades de poder comunicarse a través de una red propia, que podemos llamar privada, ¿sí? Que sería a través de una señal RF, que podemos después más adelante ver que van a ser señales en banda de frecuencia licenciada, bandas de frecuencia libre, o vamos a tener esta capacidad de tener módulos de comunicación celular para comunicarnos con operadores públicos o operadores privados, que serían, digamos, las mismas compañías como tal, ¿no? Entonces, van a ser estos mecanismos aquí intrínsecos dentro del radio de comunicación que van a permitir elegir cuál va a ser el camino que la data va a tomar para poder llegar al centro de control, ¿no? Por eso estos equipos de próxima generación o de nueva generación van a tener esta inteligencia para comunicar los dispositivos de automatización, los diferentes aplicaciones, diferentes servicios y hasta a su vez también poder tener facilidades para hacer otros mecanismos de datos o de cómputos. Así que ya en detalle una aplicación que se está desplegando en el área de distribución, de generación distribuida, es para la adquisición de datos en sitios remotos, ¿sí? Ya sean parques de media generación, ¿sí? Donde como son sistemas distribuidos, generalmente las compañías de generación no tienen una infraestructura de telecomunicaciones propia y deben recurrir a la plataforma celular para traer esos datos, ¿no? Así que los equipos terminales, el radio celular, el router, tendría la capacidad para, por ejemplo, recoger la comunicación serial de medidores de energía, comunicaciones Ethernet de un data logger, con protocolo, por ejemplo, Modbus, y reconectadores que puedan existir en estos sitios de generación distribuida, ¿sí? Entonces es muy versátil y dado que vamos a ir a través de un operador de público, pues debemos aplicar diferentes técnicas de comunicación segura. Nunca debemos perder de vista que al operar en una red pública debemos nosotros aplicar y considerar mecanismos de seguridad para estas comunicaciones. De allí que ya simplemente la tecnología como tal nos va a permitir acoplarnos o ser compatibles con otros esquemas u otros dispositivos que los clientes van a poder desplegar de forma propia, ¿no? Entonces aquí ya vemos que una plataforma de LTE privado va a ser una infraestructura de telecomunicaciones que va a estar operada de forma privada por un cliente y va a ser desplegada por un cliente en particular, ¿no? Y va a constar de diferentes elementos que estamos viendo acá como, de forma inicial. Vamos a ver más adelante su significado, pero son diferentes estaciones base que llaman eNodeB, el EPC, que es el Packet Core, y o el backbone que pueden tener ellos, su sistema, digamos, de gestión para todos los mecanismos de autenticación o autorización de los diferentes terminales como tal. Así que, conociendo un poco las arquitecturas, topologías y diferentes soluciones, nos podemos enfocar en lo que la industria hoy en día pudiese estar requiriendo, ¿no? Entonces,
Hay condiciones, por ejemplo, de estas necesidades de comunicación de la industria que son los requisitos de ciberseguridad, ¿sí? Requisitos de poder soportar múltiples aplicaciones en una misma plataforma de comunicación, poder soportar más de una tecnología inalámbrica en un radio, ¿no? Como vimos recién, ¿sí? Poder manejar de mejor manera el ancho de banda, poder tener disponibilidades de ajustarnos a la aplicación, porque la telemedida o la telemetría sabemos que son aplicaciones de bajo ancho de banda, pero si vamos a una plataforma, digamos que soporta múltiples aplicaciones, pudiese ser que vamos a requerir mayor ancho de banda para aplicaciones en tiempo real como video, por ejemplo, ¿no? Así que de esta forma, igualmente requieren o están buscando aplicaciones que tengan una mayor disponibilidad, que sabemos que no van a tener tiempos de cortes muy largos. Así que nos deben ofrecer mecanismos para minimizar o apaciguar estos temas, ¿no? Y mejor, digamos, gestión y visibilidad de los dispositivos, ¿no? Todo esto para, obviamente, poder reducir las operaciones, los mantenimientos de esta infraestructura. Así que un dispositivo de comunicación, digamos, dentro de sus capacidades, pues debería tener manejo, digamos, de un nivel elevado de ciberseguridad, ¿ya? Que lo podemos identificar a nivel del dispositivo, a nivel de la comunicación a través de la red o mecanismos de seguridad para la gestión del dispositivo como tal, ¿sí? Para poder incorporarlo en una red, pues debe manejar funcionalidades de networking avanzadas, ¿sí? Poder efectuar mecanismos de enrutamiento, poder efectuar mecanismos de calidad de servicio, ¿ya? Poder analizar la data y darle la prioridad que debe ser, ¿sí? Soportar estas múltiples tecnologías, no solamente ser un router celular o un LTE privado, poder combinarlo con otra tecnología de radio que nos permita ser versátil, que permita ser flexible y poder extender la comunicación hacia donde la necesidad lo esté requiriendo en ese momento, ¿sí? Y de esa forma, según esa tecnología, pues vamos a ajustarnos a los anchos de banda requeridos de las aplicaciones. Y al soportar diferentes módulos de radio y diferentes interfaces de datos, nosotros podemos proveer mecanismos de protección o redundancia de la comunicación, ¿sí? Porque ya estos equipos van a disponer de mecanismos que van a verificar cómo están los estados de las comunicaciones, los estados de las rutas, los estados de los caminos, ¿sí? Ellos van a estar censando esta comunicación. Así que el disponer de estas características va a ser muy, muy importante y va a apoyar a la disponibilidad del dato como tal. De esa forma, nosotros pudiésemos acotar ahora, dependiendo de la aplicación, pudiésemos aplicar la selección de la tecnología a utilizar, ¿no? Pero digamos de grosso modo, ¿sí? Porque la idea es conocer, digamos, hay tecnologías que llamamos en banda de frecuencia, en banda angosta, ¿sí? Banda de frecuencia licenciada que utiliza canalizaciones en banda angosta, son canalizaciones que son de 12,5 kHz, 25 kHz, generalmente en bandas UHF o VHF, ¿sí? Después empezamos a abrir su ancho de banda a nivel de canalización en RF, ¿sí? Vemos tecnologías o soluciones con canales más anchos que permiten una mayor capacidad de datos, ¿sí? Por ejemplo, partimos de 60 kilobits por segundo, ya podemos ir acá a 1.2, luego en 900 MHz que llamamos banda libre o la banda ISM, podemos llegar hasta, por ejemplo, 1,5, 1,25 megabits de forma nominal o quizás aplicando, hay radios que pueden aplicar mecanismos de compresión de los datos, compresión de la cabecera del dato y así optimizar o aumentar esa capacidad, 2, 3 megabits, por ejemplo,
dependiendo si es punto a punto, punto multipunto, ¿ya? Y luego las tecnologías celulares vemos que podemos tener desde la estación base tráfico de bajada y de subida ya de alta capacidad, 300 megabits de bajada, 50 megabits de subida, por ejemplo, o tener, digamos, una interfaz Wi-Fi que igualmente puede ser de banda ancha como tal, ¿no? Entonces, estas diferentes tecnologías, ¿sí? Que vimos aquí, las tasas de transferencia versus anchos de canalización en LRF, ¿sí? Van a tener diferentes ventajas y diferentes retos, ¿no? Porque se van a poder utilizar en escenarios que requeramos cubrir largas distancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, requerimos largas distancias. Yo puedo decir 40, 50 kilómetros, ¿sí? En un campo petrolero, muchos yacimientos, ¿sí? En una ciudad que tenga muchísimos reconectadores. Yo necesito cubrir mucha distancia, ¿sí? La aplicación allí puede ser que no va a ser tan exigente, entonces no necesito un canal NRF que me genere o que me dé una tasa de transferencia elevada, ¿sí? Entonces yo puedo tener un espectro dedicado y puedo, digamos, cubrir con las necesidades de mi aplicación, ¿sí? Entonces, nosotros nos debemos ajustar a las necesidades particulares de las aplicaciones en un principio, ¿sí? O ya vamos a ver bueno, que una plataforma particularmente de celular, que digamos va a tener un ancho de banda elevado, ¿sí? Bueno, va a depender también del licenciamiento que pueda, digamos, conseguir los clientes finales, que todo licenciamiento pues va, digamos, tener un canon de costo para ese espectro como tal, ¿no? Así que viendo estas tecnologías, ¿sí? Licenciada, banda angosta licenciada, banda ancha licenciada, banda libre, celular público, celular privado, Wi-Fi, vamos a tener un abanico de opciones que nosotros simplemente debemos pensar las capacidades y ajustarnos a las aplicaciones como tal, ¿sí? Una aplicación de telemedida, de telemetría, si va a ser video, si va a ser datos operacionales, si va a ser voz, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que ajustar la plataforma de comunicación y también el terminal de comunicación, ¿sí? Porque nosotros podemos ofrecer un terminal con gran robustez, pero puede ser que el área donde se requiera no va a ser, ¿no? Puede ser una simple infraestructura operacional, no hay ninguna condición extrema, ¿no? Entonces, bueno, hay que balancear todo eso y digamos, vamos a ver cómo están los costos relativos a las implementaciones, ¿no? Pero si consideramos esto, pues tenemos que analizarlo, las capacidades de tasa de transferencia, el ancho del canal, el costo del espectro, ¿sí? Las facilidades de manipular el espectro. Yo puedo tener mecanismos de selección automática de frecuencia, por ejemplo, ¿ya? O tecnología de salto tipo frequency hopping que me va a permitir convivir en un ancho de banda y va a estar saltando con diferentes canales, ¿sí? Eso me puede ayudar. Equipos que pueden tener, por ejemplo, analizadores de espectro embebido para ver cómo en el tiempo me puede ir variando la interferencia de mi equipo de comunicación, ¿sí? Y también va a depender, digamos, de las distancias que queramos cubrir, ¿sí? Y las interferencias que podamos pensar que pueden haber en estos diferentes sistemas, ¿no? Entonces, claro, en la minería, por ejemplo, en algunos casos, bueno, yo estoy acá ubicado en Chile y algunas mineras acá, muchas de sus contratistas en los campos, ¿no? Tienen diferentes aplicaciones que ellos deben manipular y operar, ¿no? Entonces han tenido necesidades de cada uno implementar diferentes sistemas de comunicaciones en paralelo y en algún momento ya se están viendo sistemas que están generando interferencia entre ellos mismos, ¿no? Por temas de que no aplicaron algunas políticas digamos, operacionales en este aspecto, ¿no? Así que allí, pues, están teniendo interferencia y la opción de sistemas LTE, ¿sí? Privados,
permite que esta interferencia sea reducida, ¿no? Porque ellos van a manejar, ellos van a poder, digamos, administrar su espectro de la mejor manera y van a poder, digamos, además tener capacidades de datos para soportar múltiples aplicaciones. Quizás el tema de la cobertura puede ser un poco no tan grande, va a depender, digamos, de varios factores eh, para poder, digamos, saber la cobertura como tal, ¿no? Lo importante igualmente es poder tener sistemas que puedan trabajar bajo estándares, ¿no? No sistemas que estén fuera de norma porque pueden casar a los diferentes clientes con soluciones propietarias como tal. Así que en el mercado existen diferentes productos. En este caso quiero mostrarles un producto particular que se llama Orbit SR y MSR, que son equipos de routers o equipos terminales de grado industrial que tienen diferentes densidades de puertos de datos que llamamos Ethernet serial o interfaces Wi-Fi, por ejemplo, y van a soportar a su vez un módulo de radio, dos módulos de radio, y tener esa facilidad de dar protección o redundancia a las comunicaciones. Si ven, son equipos con gran robustez, son carcasas de aluminio, bien robustas, y van a van a poder soportar unas características de operación muy versátiles, muy amplias y flexibles, porque podemos combinar diferentes tecnologías inalámbricas en estos equipos, ¿no? Ya vimos las bandas de frecuencia licenciadas, no licenciadas, celular, mecanismos avanzados de networking, ¿sí? Capa 2, enrutamiento, vamos a poder censar, tenemos mecanismos de monitoreo de las rutas, eh, mecanismos de seguridad avanzado a nivel de la red, a nivel del usuario, a nivel del dispositivo. Podemos crear comunicaciones a través de redes públicas utilizando túneles VPN con encriptaciones o técnicas IPsec o terminar en routers con otras técnicas que tenemos que son las Dynamic Multipoint VPN. Manipular o tener posibilidades de crear listas de acceso para los firewall, manejo de certificados digitales. Entonces, tenemos una lista muy amplia de características que van a ser muy convenientes tenerlas porque si vamos a operar en mecanismos de redes privadas o redes públicas y a su vez si vamos a estar extendiendo una red, una capa 2, pudiésemos estar recibiendo tráfico no deseado, entonces tenemos que filtrarlo. Y no solamente eso, sino que hoy en día los radios de comunicación, en particular tiene facilidades para poder diagnosticar el dato que está cursando el equipo, ¿no? Podemos hacer capturas del tráfico a través de los datos o los puertos seriales, los puertos Ethernet. Podemos ver tablas de conectividad IP, donde se muestran las direcciones IP origen, direcciones IP destino. Entonces, vemos si esa sección, ese protocolo, ese puerto que se está utilizando, sea realmente el que la aplicación está necesitando utilizar. O es una máquina que, por ejemplo, pueda tener un virus y esté propagando un tráfico no deseado a través de esta plataforma. Así que si nos ubicamos ya más en el área del LTE privado, entonces vamos a decir que es un despliegue de infraestructura de red LTE por una entidad privada, ¿sí? Por una compañía, por un usuario final para uso exclusivo y operación de la entidad que utiliza un espectro y va a utilizar un espectro de propiedad privada, ¿no? O quizás arrendado, pudiese ser, ¿no? Entonces, estos beneficios, bueno, van a tener, va a ser de propiedad privada, va a tener capacidad flexible de configurar, administrar, restaurar el servicio sin depender de un operador público. Va a poder poseer tecnología basada en estándares 3GPP, que son, digamos, una entidad global que ha ido regulando la tecnología celular que sea compatible entre diferentes fabricantes y terminales como tal, ¿sí? Pueda manejar anchos de banda elevados con bajas latencias o latencias razonables,
con posibilidad de aplicar calidad de servicio para ese dato, además de soportar movilidad, ¿sí? El handoff entre las diferentes bases, que es algo importante en estas plataformas celulares, que bueno, ya todos nosotros conocemos, digamos, la aplicabilidad, porque sería algo similar a lo que tenemos hoy en día en nuestros teléfonos celulares, que nos podemos desplazar por toda la ciudad, por todo el territorio, y deberíamos mantener la comunicación, ¿no? Así que, y pudiésemos combinar estos terminales con nuevas tecnologías de bajo consumo, u otros módulos que podemos, digamos, utilizar este terminal como un tipo gateway para otros procesos que van a estar allí asociados para el Internet de las Cosas, por ejemplo, ¿no? Algunos de los retos aquí importantes es la disponibilidad del espectro que el ente regulador de nuestros países pueda otorgar, ¿no? Entonces, el ancho de banda mínimo parte en 1.4 MHz de ancho de banda. Después vienen canalizaciones de 3, 5, 10, 20 MHz para canalizaciones más elevadas y poder, digamos, transmitir capacidades de datos bastante más altos, ¿no? Y a su vez, bueno, digamos, las complejidades que podemos tener en las redes LTE, ¿ya? Entonces, las capacidades de los datos en las diferentes tecnologías, dependiendo de la categoría, bueno, pudiesen llegar hasta velocidades máximas de bajada de 600 megabits o, y con 100 megabits de subida, por ejemplo, ¿no? Entonces, son velocidades muy, muy altas, ¿no? Que se pudiesen tener. Que se necesiten, bueno, allí es donde es lo que el equilibrio, digamos, costo-valor de las soluciones, ¿no? Así que la tecnología LTE, dentro de sus componentes, como vimos hace breves momentos, va a estar compuesta, digamos, por diferentes dispositivos, diferentes elementos que van a tener sus funciones particulares, ¿no? Principalmente que va a ser un sistema con una cobertura multipunto, que va a constar con las estaciones base que llamamos los Inode B, y estas deben conectar a los dispositivos terminales, ¿no? Y donde se requiere, digamos, un dispositivo EPC que va, digamos, controlar toda la comunicación a través de la red, ¿no? Entonces, el EPC, bueno, maneja el transporte, maneja el control IP, digamos, las funciones de autenticación, el control de políticas y gestión de las portadoras de calidad de servicio, dimensiona en términos de la cantidad de Inode B y dispositivos finales que se van a tener, ¿no? Entonces, un elemento crítico y necesario es el core de la red, ¿sí? Es el que va, digamos, sincronizar y va a autenticar y va, digamos, habilitar que el tráfico esté cursando de ida y vuelta sobre una plataforma LTE, ¿sí? Entonces, además de esto, pues tenemos el Inode B, ¿sí? Que va a ser, digamos, responsable de la asignación de los recursos a nivel de radio, control de admisión y programación del tráfico de enlaces ascendente y descendente. Tiene diferentes componentes en la implementación como tal, y con él vamos a saber cuántas cantidades de bases vamos a necesitar para cubrir un área operacional como tal, ¿no? Además de esto, pues están los equipos, el CPE, que es el equipo router celular que hemos estado mirando, así que es la que tiene la función de la comunicación de las aplicaciones como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí la aplicación va a ser, en este caso, de la minería, o pueden haber otras aplicaciones dentro de la minería más orientada a el área eléctrica como tal, ¿no? Entonces, estos son los principales elementos que van a estar conformando, e igualmente se van a requerir, por ejemplo, un backhaul de comunicación, si no se tienen, ¿ya? Y un sistema de gestión de toda la plataforma, ¿no? Que requiere, digamos, todo el monitoreo y el control y conocer, digamos, cómo está el comportamiento de la red, ¿no? Así que estos elementos, y lo volvemos a ver acá,
son los que van a conformar una arquitectura de LTE privado, ¿sí? Entonces, estas generalmente los proveedores de esta tecnología LTE pueden ser los mismos proveedores que hoy en día utilizamos en nuestros países para los operadores celulares, ¿sí? Porque ya tienen estas tecnologías desarrolladas y simplemente han optado en evolucionar y desarrollar bandas de frecuencia según 3GPP que puedan utilizarse como LTE o privado, como espectro que los clientes finales pudiesen optar como utilización privada, ¿no? Entonces hay diferentes bandas de frecuencia. Hemos visto casos de éxito en bandas de 3,5 GHz o en 2,3 GHz que se están utilizando en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Y a nivel global también, ¿no? Así que lo interesante es que los dispositivos CPE van a ser, digamos, el elemento clave igual para poder soportar estas diferentes bandas de frecuencias. Van a tener que adaptarse a las bandas de frecuencia para poder soportar luego, digamos, mecanismos de comunicación. A su vez también pueden ser redundantes, ¿no? Eso depende, digamos, del escenario como tal, ¿no? Así que el CPE, les había adelantado, puede soportar diferentes bandas de frecuencia, ¿sí? Esa va a ser, digamos, la característica que debemos fijarnos. ¿Cuál es la tecnología a nivel de LTE? Son bandas 3GPP, ¿ya? Y muchas veces estas bandas de frecuencia han sido probadas, o estos modems celulares que vienen internamente, generalmente no siempre son fabricados por el fabricante del radio o del router o del CPE como tal. Entonces estos módulos son certificados por diferentes organismos a nivel global, ¿sí? Como el PTCRB o GSF, que son, digamos, entes de certificación global de los módems de comunicación, ¿no? Que son utilizados. Así que ellos van a soportar diferentes bandas de frecuencia. Aquí vemos las bandas, así se denominan, banda la 1, la 2, la 3, la 5, ¿sí? Los diferentes canales. Y algunos de estos son digamos, de uso privado como tal, ¿ya? Y dependiendo de la categoría, que son, digamos, los más evolucionados, tienen una categoría ya más elevada, como la 12, pueden soportar tasas de transferencia de bajada, como dijimos, de 600 megabits o 150 megabits de subida, ¿sí? Entonces, eso hace que puedan manejar anchos de banda bastante elevados, ¿sí? Claro, si va a ser datos a nivel Ethernet, bueno, todo el equipo debe poder tener la capacidad de manejar esa tasa de transferencia. Generalmente los equipos router manejan hasta 100 megabits de datos, que igual es un ancho de banda bastante bueno para un punto terminal como tal. Un ejemplo que traigo acá, digamos, con una solución LTE privado, ¿sí? Es donde, bueno, vemos el equipo terminal, el CPE se está conectando a una estación base privada, ¿sí? De allí podemos tener la aplicación conectada a nuestro equipo CPE, podemos tener una extensión de la red desde un equipo CPE, ¿sí? Yo tengo una arquitectura así similar que quisiera mostrarles ahora. Y luego tenemos, digamos, la aparición de un portador público, ¿sí? Donde ellos van a tener también sus diferentes estaciones base, que son las que conocemos hoy en día todos, ¿sí? Y el equipo pudiese, digamos, cambiar en caso de que hubiese una falla, ¿no? Recordamos que estos dispositivos tienen capacidades de 2 slots SIM card y el equipo, en caso como tiene los mecanismos de monitoreo de las rutas, ¿sí? Vamos a estar ahí censando si la señal está bien, si la señal está baja, ¿ya? Si la dirección IP de este router es alcanzable o no, ¿sí? Todo, yo puedo hacer algunos condicionamientos para verificar estas rutas. Cuando el equipo o el router se da cuenta de que esa ruta no está activa, él puede cambiar, ¿no? Él hace un failover
y se cambia a un operador público, ¿no? Claro, ahí hay mecanismos detrás de esto que vamos a tener que, digamos, mantener, que son los diferentes túneles VPN o los diferentes mecanismos que se van allí a implementar, ¿no? Para, digamos, que la comunicación se transmita de forma segura, ¿no? Entonces, estos escenarios se han ido implementando, están dando grandes beneficios a los clientes porque no solamente los clientes puedan ir desplegando su infraestructura LTE acorde, llamémoslo así, si el plan de inversión fue, digamos, cortado, limitado, donde si tenían que instalar, ponte tú, 10 bases al año y no pudieron, ¿sí? Entonces pueden recurrir a tener el equipo con la misma interfaz celular y conectarse en ese momento, antes de poder estar lista la infraestructura privada, poder transitar por una infraestructura pública, ¿sí? Entonces tiene esa ventaja también. Si podemos, de cierta forma, resumir o indicar algunos de los requerimientos que pueden estar buscando los clientes para una solución LTE, ¿sí? Podemos indicar que ellos pueden requerir unas soluciones tecnológicas que sean escalables, ¿no? Y preparadas, digamos, para el futuro, ¿no? ¿Sí? Que puede soportar más allá de de sus necesidades de hoy en día, ¿no? Entonces, esto tendría, digamos, enfoques a nivel del rendimiento, ¿no? Altas capacidades, bajas latencias, ¿sí? Coberturas que se pueden adaptar en función a las necesidades, ¿sí? Ir extendiendo estas redes, ¿ya? Poder soportar múltiples servicios, capaz de soportar banda ancha móvil, soporte de servicios críticos, capacidades de manejo de la calidad del servicio, ¿sí? Porque muchos de estos podemos nosotros o los clientes utilizar el mismo terminal para video, pero también para una escala de emisión crítica. Entonces, allí sí o sí la idea es que tengamos manejo de calidad de servicio, que el servicio crítico sea el dato que debería estar pasando primero por ese enlace de comunicación. Entonces, esas consideraciones son importantes tenerlas, ¿no? Así como despliegues o implementaciones basadas con espectros, como les dije, basados en soluciones con 3GPP, ¿sí? Que va a garantizar la interoperabilidad entre todos o entre los diferentes componentes de la red, y con un amplio ecosistema de proveedores, ¿no? Que haya una buena rentabilidad en la solución y que tenga una seguridad, una ciberseguridad, digamos, desde una perspectiva integral en toda la plataforma, ¿no? Y con capacidades de robustez como tal que pueda, digamos, incorporarse en escenarios de operacionales bien complejos como tal, ¿no? Así que si vemos las aplicaciones ya con enfoque a nivel de minería, ¿sí? Traigo aquí a colación algunas de las aplicaciones que pudiésemos, o algunos escenarios, ¿sí? Porque son múltiples los que pueden haber. La industria es muy extensa, porque una minera, una empresa minera, no solamente extrae, digamos, el mineral, sino que necesita los recursos eléctricos para poder, digamos, eléctricos, de transporte, de logística, bueno, de todos, ¿no? Realmente es una operación bastante compleja, ¿no? Así que pueden tener necesidades de control a distancia de maquinaria, comunicaciones a centros de operaciones en el campo, control de la flota móvil, telemetría para sensores antisísmicos, sensores meteorológicos, sensores de derrames, ¿sí? Mecanismos de apiladoras, videovigilancia, circuitos cerrados de televisión. Son algunas de las aplicaciones que podemos estar viendo en el área de la minería y qué es lo y cómo se pudiesen atacar a nivel de comunicaciones, ¿no? Porque sabemos que las áreas operacionales son muy extensas, ¿no? Ellos tienen transportes de fluidos que deben extraer o, digamos, evacuar, ¿ya? Y esos tienen que monitorearse, no se pueden derramar, no pueden llegar a las poblaciones, ¿sí? Entonces, todos estos elementos deben controlarse, deben, digamos,
minimizar sus riesgos, ellos deben minimizar sus operaciones, sus riesgos de operaciones y riesgo al personal que pueden incurrir. Y esto es, pues, implementando sistemas de comunicaciones principalmente inalámbricos para poder cubrir estas necesidades, ¿ya? De esta forma, y en términos particulares, les traigo aquí un sistema de evasión de colisiones que lo que hace es que va a permitir proteger a los vehículos, la infraestructura, a las personas de eventos o accidentes no deseados, ¿sí? Sabemos que las mineras manipulan estos grandes camiones que, como ustedes ven, acá las dimensiones son bastante considerables y un operador va a poder incurrir fácilmente en un evento si no opera, digamos, o conduce de la forma adecuada, digamos. Entonces, estos elementos de sistema de evasión de colisión, ¿sí?, que les llaman CAS, son principalmente para evitar este tipo de eventos, ¿no? O sea, un vehículo menor, no, quizás el conductor no lo va a ver, no va a saber que está allí y simplemente pues se lo va a llevar por delante, ¿no? Y bueno, ahí existirían los accidentes graves, ¿no?, que es lo que no se desea, ¿no? Así que el objetivo de estos sistemas de anticolisión ya se instala principalmente para asistir la reducción de colisiones entre equipos móviles, de equipos de superficie y otros vehículos, e infraestructura y personal, ¿no? Entonces, si quiere minimizar estos eventos, ¿no? Entonces, existen posibilidades de que ocurran y vimos lesiones serias, fatalidades, si estos accidentes ocurren, ¿no? Así que la principal razón de estos incidentes pues, es la mala visibilidad del operador, ¿no? Entonces, el sistema CAS debe advertir de forma anticipada, debe alertar, debe alertar visualmente y de forma audible también al operador sobre la presencia de vehículos en las diferentes proximidades, ¿no? Entonces vemos que este sistema como tal pues, va a poder monitorear, va a poder censar, va a tener diferentes sensores que le va a permitir indicar a los operadores de estas grandes maquinarias cuál es su situación alrededor, ¿no? E igualmente, pues va a permitir darle este posicionamiento dentro de su área operacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a requerir acá? Bueno, la instalación de un elemento de comunicación, un elemento que va a estar, digamos, posicionando su ubicación, va a requerir un GPS, va a requerir diferentes antenas que van a hacer, digamos, la triangulación de su posicionamiento y, y esto a su vez puede monitorearse desde un centro de control a través de una plataforma de comunicación, un sistema centralizado. Por eso se combinan diferentes tecnologías de radio, ya sea no solamente GPS o Wi-Fi o celular, dentro de estas maquinarias, ¿no? Así que se puede instalar en diferentes tipos de maquinaria, ¿sí? Vimos ahí una excavadora. Así que el elemento pues consta de diferentes dispositivos, ¿sí? Como vimos, puede ser una antena Wi-Fi, un celular, su GPS, su unidad dentro del vehículo, su unidad de visualización, y todo esto pues, puede reportarse a un servidor de datos web que va a estar, digamos, recogiendo las condiciones de esa maquinaria, ¿no? Entonces, estos vehículos van a estar moviéndose, van a ser móviles, van a poder estar yendo desde su área de parqueo, llamémoslo así, hasta su área operacional. Van a tener que pasar por rutas, caminos, ¿ya? Y llegar hasta su lugar de operación, ¿no? Entonces, en esos trayectos, pues, cada vez van a haber riesgos, son momentos de riesgo, y lo que se desea es controlar la operación, controlar la flota, y minimizar en este caso con esta aplicación los eventos de colisión como tal. Así que de esta forma la minera pudiese implementar una solución LTE, ¿ya? Un LTE privado
que como vimos debe tener una packet core, debe tener un backhaul, debe tener una red de acceso, ¿sí? Una red de radio de acceso que va a dar la cobertura a su área geográfica, va a poder proveer diferentes elementos de comunicación, ¿sí? A diferentes terminales, diferentes aplicaciones, ¿ya? Debe ser versátil, debe soportar múltiples aplicaciones y de esa forma implementarse con diferentes componentes, ¿no? Así que hay diferentes soluciones en el mercado que pueden venir desde las mismas que tenemos hoy en día a nivel de los operadores públicos, que pueden ser, digamos, más compactas, ¿ya? Porque la cantidad de elementos que requieren comunicar o los dispositivos terminales que van a estar conectados a una radio base, pues creo que nunca va a ser de la misma magnitud que en el área pública, en el área, digamos, comercial que estamos nosotros, ¿no? Que por densidad de población, pues bueno, es mucho más alta que seguramente por la densidad de equipos operacionales que puede haber en una minera, ¿no? Entonces, lo ideal es poder optar en una solución realmente escalable y acorde para poder ser implementada, ¿no? Entonces, existen estaciones InnodeB bastante, traigo aquí algunos ejemplos, entonces son bastante compactas, van a poder ofrecer diferentes elementos de conectividad, puertos de comunicaciones para su backhaul, ¿sí? Van a poder comunicarse vía Ethernet. Ya hoy en día todo esto es vía Ethernet, ¿sí? Puede ser vía cobre o por puertos SFP, que son los módulos ópticos, ¿sí? Si hubiese una red de comunicación óptica, de acceso óptico, ¿ya? Entonces va a estar compuesta por su GPS, que se requiere para sincronizar la red, y bueno, los módulos de radio con sus diferentes tecnologías y potencia de comunicación y ancho de banda que va a soportar diferentes canales, y de esa forma esos canales van a poder ofrecer diferentes capacidades y también ofrecer una cantidad de usuarios que se pueden conectar, ¿no? Que fíjense que esta es una base bastante compacta e igualmente soporta hasta 1000 usuarios, ¿no? Que podemos decir que es bastante elevada esa cantidad, ¿no? Aparte de eso, pues se requiere el packet core, ¿sí? Estuvimos viendo, en este caso va a ser el elemento que va a coordinar, se va a comunicar, va a estar en red con cada uno de los InnodeB, y de esa forma va a poder saber si el CPE que va a disponer de una SIM card con la autorización, se supone, ¿ya? Que va a disponer la SIM card con la autorización debida, pues va a poder circular su tráfico en momento de engancharse. Y de esa forma también coordinar si va a estar haciendo cambios de una estación a otra, va a tener movilidad, va a estar haciendo el handover de la comunicación. Entonces es un elemento muy importante en el core que puede hoy en día también ser compacto y puede virtualizarse además, ¿ya? Porque ya todo esto son elementos, digamos, que se instalan en servidores como tal. Y lo que requieren es conectividad IP a esta plataforma de comunicación. Así que algunas otras formas digamos, soluciones, digamos, estamos viendo, digamos, enlaces de microondas, estamos viendo una torre, estamos viendo las antenas que van a estar sectorizadas. Sabemos que las soluciones celulares, las estaciones base van a tratar de dirigir su energía, su radiación hacia diferentes áreas específicas. Entonces, generalmente se utilizan antenas sectorizadas y estas deben comunicarse al módulo de radio que puede estar, digamos, en un enclosure, en un gabinete, a pie de torre, o más compacta como el que vimos anteriormente, ¿no? Y esto comunicándose con el backhaul a través de un enlace microondas o a través de un enlace de datos de forma eléctrica o de forma óptica igualmente, ¿sí? Así que se pueden, digamos, contemplar igualmente diferentes tipos de repetidores. Aquí simplemente unas imágenes para ver un poco más didáctico los escenarios, porque
según los fabricantes, pues pueden ser de diferentes tamaños, diferentes tipos, pero digamos, lo que se quiere es que sea más simple, más compacto para hacer un despliegue no tan complejos como tal, ¿no? En las áreas operacionales. Estos elementos, luego de que tenemos la plataforma de comunicación, nosotros podemos optar por aplicar diferentes técnicas de comunicación sobre ese enlace de datos, ¿ya? Porque nosotros podemos tener diferentes aplicaciones y pudiésemos requerir, dependiendo de esa aplicación, pues que sea manipulada por una extensión de una misma red de datos a nivel de capa 2, por ejemplo. Entonces aquí deberíamos utilizar un dispositivo terminal que tenga capacidades de GRE o Generic Routing Encapsulation, que nos permite efectuar túneles de comunicación y ese túnel ser simplemente como un capa 2 entre dos puntos. Por eso vemos acá abajo que son segmentos de redes con la misma numeración, porque lo que se requiere es que sea una extensión a través de ese tubo de comunicación. O pudiésemos hacer perdón, mecanismos multipunto con tecnologías VPN, donde podemos combinar ahí la comunicación sobre plataforma celular o privada o no. Entonces, hay diferentes mecanismos que se pueden, digamos, utilizar, implementar y deben ser soportados por estas plataformas de comunicación celular, tal cual como vemos acá, que son las técnicas de comunicación segura de VPN, el Dynamic Multipoint, ¿sí? Que efectúa la comunicación de diferentes túneles GRE entre los puntos terminales y un hub, ¿ya? Y de esa forma establecer una red virtual, ¿ya? Sobre la red de datos, establecemos una red virtual y hacemos todos los mecanismos de enrutamiento entre los diferentes terminales remotos. Todas estas plataformas de comunicación es muy importante que el operador pueda, o el usuario final pueda estarlas monitoreando. Entonces existen diferentes software de monitoreo que vienen con los equipos terminales y que se pueden utilizar para monitorear también todos los elementos de la red o en particular los radios terminales, ¿no? Entonces estos software de monitoreo nos dan una visibilidad operacional, nos dan un desarrollo rápido, ya podemos efectuar configuraciones escalables a nivel de los equipos, ¿sí? Y pueden generar reportes, ¿sí? Que nos ayudan a hacer las operaciones, a la gestión, ¿sí? Luego de que estar configurado, pues no requiere mucha administración y son elementos que nos va a poder dar un histórico de las condiciones de nuestros equipos, ¿sí? Y no solamente eso, sino pueden notificar a diferentes puntos contactos de eventos que estén ocurriendo o que hayan ocurrido, ¿sí? Entonces es muy importante siempre en los sistemas de gestión de las redes de comunicación, ¿no? Sobre todo siempre van a haber muchos más dispositivos que operadores pudiendo ver la red, ¿no? Entonces, el tener un sistema de gestión, un sistema de monitoreo, va a ser muy útil para cualquier empresa como tal, ¿no? Ya estoy, digamos, llegando al final y simplemente quisiera mostrarles un rápido ejemplo que tengo acá conmigo, ¿sí? Que tengo es un router LTE extendiendo la comunicación a través de una red de 900 MHz, que es alguna de las arquitecturas que vimos al comienzo, donde yo tengo y estoy simulando que un equipo se está conectando a mi red celular, ¿sí? Y pudiésemos tener a través de la nube de datos y conectada a la red celular un servidor SCADA que debería estar poleando, ¿sí? O adquiriendo los datos de diferentes equipos. En este caso puse acá un reconectador como tal. Entonces, yo tengo un dispositivo que va a estar comunicado a la red celular, en este caso lo tengo a la red pública, ¿sí? Que va a estar comunicado por una tecnología LTE, y este a su vez tiene una antena o un módulo de radio 900 MHz y está haciendo un salto a dos equipos remotos, ¿sí? Vamos a tener dos equipos remotos
Y este equipo remoto, uno de ellos, va a tener a su vez otro módulo de comunicación en 400 MHz y estoy haciendo un salto en 400 MHz. Entonces, quiero mostrarles que es posible hacer una red, llamémosla híbrida, podemos extender esta red de comunicación dependiendo de los escenarios que podamos conseguirnos, ¿no? Entonces, como les decía yo, el cliente, la minera, puede llegar a instalar diferentes bases celulares, pero en algún momento no va a poder instalar tantas bases para poder cubrir toda su área de operaciones. Entonces, ellos pueden utilizar dispositivos híbridos que se conectan a la red LTE y de allí extenderla con diferentes saltos hasta llegar al equipo de proceso como tal. ¿Ya? Esto podemos hacerlo en diferentes tecnologías. Esto puede ser un enlace 900 MHz o de aquí puedo yo extender en un Wi-Fi en 5.8 o en 2.4 GHz también. ¿Sí? Y aquí tener, digamos, un modo de comunicación serial, ¿sí? O, por ejemplo, acá soportar un protocolo de comunicación bajo Ethernet en una misma plataforma de comunicación. Así que yo solamente rápidamente, ya estamos llegando acá al final, ¿sí? Para ver sus comentarios. Yo estoy comunicado a un equipo que va a ser el LTE con el Access Point, ¿sí? Entonces, este equipo me permite tener en su página principal un overview de las condiciones del estatus, ¿sí? De sus interfaces. Por ejemplo, aquí yo me enfoco en la interfaz celular. Me dice que está arriba, el estado operacional y administrativo está arriba, se enganchó, tiene una dirección IP, está conectado, tiene un servicio a nivel LTE con diferentes señales. Y a su vez tengo otra interfaz que está denominada con el nombre NX, que también está administrativamente arriba y operacionalmente también está arriba, ¿ya? Está configurado en modo Access Point y tiene conectados dos equipos remotos con estas direcciones IP, ¿sí? Entonces, de esa forma yo estoy viendo esos dos dispositivos, ¿sí? Yo voy a ver acá, les voy a mostrar el estatus de la tecnología o del módem celular que tenemos en nuestro radio. Estos radios siempre podemos ver de una forma amplia su estatus, que es muy importante porque acá nos va a decir si hay algún evento, por qué no está conectado o no, ¿sí? Él nos indica que está, digamos, conectado, su modo está conectado, él me indica cuál es el SIM card, el SIM o el slot del SIM que está utilizando, ¿sí? Me indica el estado del servicio de la red celular, en este caso es un LTE, tengo una señal bastante buena, menos 44 dBm, ¿sí? Y me indica otros parámetros de la celda celular que él está reconociendo, como el ancho de banda, su banda de operación LTE, ¿sí? Y a su vez, este módem como tal me indica las bandas de frecuencia disponibles que estuvimos viendo hace un rato en una lámina con las bandas de frecuencias que podían estar soportadas, ¿no? Entonces esto va a depender, digamos, del modelo como tal, pero bueno, en este caso tengo una lista amplia, ¿ya? E igualmente me dice el estatus de las direcciones IP que está reconociendo de su dispositivo, ¿no? Entonces es muy versátil, nos da una información amplia, podemos, digamos, hacer troubleshooting también, ¿ya? E igualmente en sus configuraciones celular, ¿sí? Manejas diferentes profiles donde se selecciona la tecnología, puede ser de forma manual o de forma automática, dependiendo del área operativa, podemos esto cambiarlo o no, ¿sí? Si es una tecnología 4G en el área, no hay mucho que configurar a nivel de los APN, a menos que si estamos trabajando con una empresa que tenga un APN privado, hay que colocar el nombre del APN, que es muy útil, ¿no? Que hay empresas de utilidad pública que tienen ya registrados APN con los operadores celulares. Nosotros tenemos diferentes mecanismos para recuperar los servicios, no solamente el Keep Alive, sino si se va el LTE, yo le puedo decir que trate de recuperarlo, ¿sí? Y también tenemos mecanismos para switchar el profile, ¿sí? Porque el profile yo puedo aplicarlo a otro slot. Como vemos acá, tengo un SIM card en el slot A y puedo tener otro en el slot B. Entonces yo puedo crear otro profile, otro perfil,
asociado al slot B. Y si ocurre alguna falla, donde yo voy a aplicar esa falla bajo un condicionamiento, yo voy a hacer que ese módem busque a otro operador celular. Y acá en la interfaz de 900 MHz, simplemente para mostrarles su estatus, ¿sí? Bueno, vamos a ver la configuración como tal. Este es un equipo que está trabajando en un módem de 500 kilobits por segundo, tiene compresiones de la cabecera y de los datos, tiene un nombre de red, ¿ya? Bueno, la potencia que trabaja de 1 a 30, de 20 a 30 dBm, perdón, de 0 a 1 watt de potencia. Yo acá lo tengo con yo puedo restringir su banda de frecuencia, porque acá en Chile yo no puedo operar en todo el rango, lo tengo acá restringido, ¿sí? Y en su estatus yo puedo verificar los equipos que están conectados a él, ¿sí? Entonces yo veo que está en modo access point, veo que tiene 2 equipos remotos, veo, digamos, las condiciones de los equipos remotos como tal, ¿ya? Y pudiese indicarme si tengo algunas direcciones IP, algunos equipos terminales conectados a estos radios como tal. A su vez me dice las bandas de frecuencia que estoy utilizando, cuáles son los canales y las condiciones de los canales, ¿ya? Entonces aquí yo estoy entrando al radio LTE y yo pudiese, digamos, hacer desde la línea de comando, ¿sí? Yo tengo aquí una consola que puedo hacer ping, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo, obviamente yo me sé las direcciones IP del radio en 400 MHz, ¿sí? Y este radio está haciendo un ping con unos 100 milisegundos más o menos. Esto es un canal de banda angosta, ya 25 kHz, en una banda de frecuencia de 100 MHz. Y el equipo de AP, que es el punto 10, bueno, estoy conectado de forma directa, pero el radio remoto, tengo 2 radios remotos, el 50 que habíamos dicho, que estaba allí conectado, y el 52, ¿no? Entonces, estas tecnologías son de más baja latencia, como vemos, los pings son bastante más bajos, ¿ya? Y si hago un ping al 51, que es mi equipo remoto en 400 MHz, vemos la diferencia, la latencia aumenta porque el canal es bastante más angosto, ¿no? A pesar de eso, la respuesta no es tan lenta como tal, ¿no? Entonces, de esa forma, allí tenemos esta aplicación. Estaba diciendo, estamos haciendo ping desde este equipo, perdón, desde este equipo a este otro equipo, el enlace de 400 MHz, los enlaces desde aquí hasta el 900 MHz, de aquí hasta este otro remoto y hasta el equipo terminal, ¿no? Entonces yo estoy extendiendo la red, yo pudiese configurar el equipo para la aplicación de RC232 o un terminal server y a su vez acceder de forma en remoto a través de la red celular, ¿no? Así que esto es lo que, digamos, hoy les he querido traer a nivel de la presentación del día de hoy, ¿ya? Entonces, no sé si, bueno, hay alguna consulta, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero, tenemos algunas consultas ahí en la opción de preguntas y respuestas. Ah, ya, perfecto. Aquí la estoy revisando, ¿sí? Entonces, tenemos una pregunta que dice, ¿es posible usar calidad de servicio a través de la red celular? Sí es posible, sobre todo una red celular LTE privado es posible, ¿ya? El tema, porque bueno, el cliente final va a tener en control todos los elementos de red, ¿no? Entonces, de esa forma, sí es posible operar calidad de servicio, ¿sí? Estos equipos que acabo de mostrar, pues, soportan la calidad de servicio en sus diferentes, no voy a hacer ninguna configuración, pero entre sus diferentes servicios que se soportan está en la calidad de servicio, ¿no? Entonces es un servicio que se debe configurar, se crean las políticas, los diferentes clasificadores, y de allí se aplican estas políticas a las interfaces de comunicación del equipo, ¿sí?
En este caso, si yo veo una tabla de enrutamiento, pues puedo ver las interfaces que puedo tener, ¿ya? Estos son los nombres de las interfaces donde yo pudiese aplicar las políticas de calidad de servicio. Entonces, acá tenemos otra pregunta que dice ¿cuál es el ancho de banda del troncal de esta solución? Bueno, particularmente vimos varios escenarios, ¿no? A nivel de esquemas, ¿sí? Entonces, el troncal pueden ser visto de la comunicación entre los eNodeB o las estaciones base hacia otra estación base o hacia el punto de comunicación de acceso a mi red, ¿sí? Entonces, el troncal de comunicación debería soportar, digamos, el ancho de banda de las estaciones bases por lo menos, ¿no? Aunque, como sabemos, el ancho de banda IP se comporta como bajo demanda, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un enlace de 50 megabits, tenemos solamente 10 usuarios, la aplicación es una aplicación de telemedida y puede haber video, pero la cámara son 2 megas, por ejemplo, pero no son 2 megas continuos, ¿no? Entonces, pudiésemos tener un par de cámaras activas, otras activas bajo demanda, entonces no me estarían utilizando un troncal o un ancho de banda completo de esa solución. Entonces, va a depender, digamos, del desarrollo, ¿sí? De lo que se está planificando, del planning de la red como tal, ¿sí? Y ver hasta qué escalabilidad le podemos ofrecer a ese troncal de comunicación, ¿no? Vemos otra pregunta que dice, ¿en qué frecuencia es más comercial? Si es licenciada el cliente, ¿tiene que ser algún trámite como alquilar la banda usada? Déjame leerla de nuevo. Sí, si la banda de frecuencia es licenciada, el cliente sí efectivamente tiene que hacer trámites ante su regulador para, digamos, tener el permiso limitado de la frecuencia, ¿ya? Entonces, dependiendo de nuestra región, pues vamos a poder tener la disponibilidad de la frecuencia. Ejemplo, en Brasil tenía un proyecto que se hizo en 3.5 gigahertz, ¿sí? Luego se estaban utilizando y abriendo la posibilidad a 2,3 o 2,4 gigahertz. También hay una porción de espectro que se está pensando trabajar que es 400 megahertz, ¿sí? A nivel de LTE, ¿sí? Entonces, va a haber, digamos, diferentes opciones, abanicos, y hay que trabajar en conjunto con el operador regular para ver cuál es la disponibilidad de utilizarla, ¿no? Entonces, efectivamente, una LTE privada sí debe utilizar una SIM card propia, ¿sí? Porque es una infraestructura privada y es controlada por un cliente, ¿sí? Entonces, el cliente va a estar en control. El fabricante de la estación base de la solución LTE va, digamos, suministrar los SIM card requeridos, ¿no? Y los mismos deben ser asignados en el packet core de la red como tal. Así que esas son las preguntas que tengo hasta ahora. Yo realmente quedo atento si haya alguna otra pregunta, pero mientras tanto, pues les doy las gracias al Colegio de Ingenieros nuevamente por esta oportunidad y espero que haya sido bastante útil y novedoso, digamos, el tema que hemos tenido el día de hoy. Sí, ingeniero Daniel Muro, muchas gracias por la presentación. Sí, con esto ya estamos terminando todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Y bueno, si también nos puede dejar un número, un correo electrónico para poder contactarnos con usted, en este caso los participantes, si tuvieran alguna otra consulta, de repente que por aquí no la puedan, no sé, no la puedan todavía formular, ¿no? No sé si podría dejar su número. Sí, sí, claro. Yo voy a colocar aquí un segundito la primera página de la presentación. Aquí están mis datos Ahí están sus datos. de contacto. Sí, ahí los pueden anotar con gusto.
podemos ahí conversar de cualquier punto particular, alguna experiencia, alguna necesidad de alguna aplicación, alguna evaluación de algún escenario de conectividad. Así que ahí con gusto podemos atenderles. Listo, ingeniero. Entonces, con esto terminamos la conferencia del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por su presentación y bueno, los participantes los esperamos para las próximas conferencias que tenemos programadas los días jueves y viernes. Saben que es a través de la plataforma Zoom y bueno, también transmitimos a través del fanpage del capítulo de eléctrica, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan muy buenas noches. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y acá quedamos a la orden cualquier detalle. Así que estén muy bien, Listo. cuídense mucho y seguimos en contacto. Listo, muchas gracias.